estamos preocupados. Por supuesto, gracias a Dios, la salud del presidente está bien, pero también estábamos preocupados por ello. Hay que cuidarse. Hay que mantener los cuidados, hay que sanitizar las manos, hay que usar el barbijo, hay que tratar de mantener el distanciamiento social. La situación no está superada, más allá de que las vacunas están llegando al país. 7 millones de vacunas son las que tiene hoy la Argentina, algo más de 7 millones, pero falta y estamos a la puerta de esta segunda ola que empieza a castigar seriamente la situación de los argentinos y fundamentalmente aquí en la región Buenos Aires metropolitana, ¿no? Es decir, hay que cuidarse, no hay otra forma de tratar de evitar los contagios. Hay que mantener el cuidado aún aquellos que están vacunados. Bueno, tenemos en línea a Alejandro Agüero. Alejandro es politólogo y director de el portal ABC en línea. Un placer hablar con vos, Ale. Fernando Barrera y Javier Liaño te saludan. Fernando, Javier, ¿cómo están? Muy buenas tardes para ustedes. Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. No, por favor, el gusto es mío. Bueno, queríamos... estábamos hablando en el programa, durante todo el programa, acerca de la situación política y económica del país, ¿no? Es decir, hoy es un año electoral, año donde una elección de medio término en este nuevo sistema nuevo porque es del año 94, ¿no? Pero en este sistema presidencialista argentino de 4 años de mandato, la elección de medio término como que se transforma en una elección determinante, ¿no? Para el futuro de los gobiernos recién electos. Está todo puesto en esa elección y estamos en una situación compleja en el país para encarar este proceso eleccionario, ¿no? Comparto plenamente, Fernando. En primer lugar, decir que las elecciones legislativas últimamente tienden a ser el momento de plebiscitación de la figura presidencial, ¿no? Más que una elección para discutir la conformación del Parlamento, termina siendo una elección donde los ciudadanos tienden a ponderar los 2 años de inicio o continuidad de las gestiones presidenciales. Con lo cual ahí hay una primera particularidad a tener en cuenta. Seguramente este proceso electoral va a terminar siendo un plebiscito, un termómetro de la opinión pública respecto a estos 2 años que van a ser 2 años de gobierno del Frente de Todos. Decir, Fernando, recuerdo que el año pasado hablamos, sí, creo que para una fecha abril o marzo del año pasado, pleno momento de la primera ola del COVID, tiempos políticos de la convivencia entre el gobierno nacional, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y gobierno provincial. Recuerdo haber yo llamado la atención de manera positiva a lo que era una coordinación institucional virtuosa, pocas veces vista en la historia reciente del sistema democrático argentino, en donde la moderación del sistema político argentino marcaba un antecedente importante, tiempos en los que la figura de Alberto Fernández y de Horacio Rodríguez Larreta encontraban puntos de aprobación en la opinión pública muy altos y donde de alguna manera el sistema político empezaba o intentaba encontrar puntos de convivencia, que fue una de las grandes demandas de la sociedad en el proceso electoral 2019. Nuevamente nos volvemos a comunicar, Fernando, plena segunda ola del coronavirus y efectivamente, como decías vos en la introducción, la política argentina entró de lleno en el proceso electoral. Seguramente sin certezas respecto al calendario electoral, es decir, va a haber paso o no va a haber paso, si hay paso serán en septiembre, serán, como planteó Sergio Massa el día de ayer, en el mismo día que las elecciones generales en octubre/noviembre. Más allá de las incertidumbres respecto al calendario electoral, lo cierto es que el sistema político argentino entró de lleno en el formato electoral típico de los años impares. Y pasamos de la moderación y del empoderamiento de las figuras de Alberto Fernández y Rodríguez Larreta a nuevamente el formato típico de la Argentina en esta
constante puja entre dos figuras centrales de la política argentina como Cristina Fernández y Mauricio Macri. Es decir, finalizamos el tiempo de la moderación, entramos de lleno en el proceso de puja y de disputa entre ambas figuras, ¿no? De alguna manera me parece que es recuperar el statu quo del sistema político argentino, porque esa puja, esa dicotomía entre Cristina y Macri nos acompaña por lo menos desde el año 2014. Lo preocupante de esta situación, que la Argentina entra de lleno en el formato electoral en pleno pico de la segunda ola, que si uno mira en términos estadísticos, esta segunda ola pareciera ser mucho más cuantitativa que lo que fue la primera ola del año pasado, en lo que tiene que ver con los niveles de casos confirmados diarios. Ale, Javier Liaño habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javi? Bien, muy contento de tenerte acá en el programa. Bueno, el gusto es mío. Bueno, te quería preguntar la siguiente pregunta, porque bueno, en el sector del oficialismo, digamos, más o menos las cosas, a pesar de algunos chisporroteos de lo que es el PJ Provincia con Grey, o en el Capital, o el PJ Nacional con Moreno, pero en la oposición te quería preguntar, quería ver cómo ves el panorama, cómo ves esta puja que supuestamente se trata de tapar un poco, pero es la presencia de Macri ahora presentando el libro. Dame un panorama de cómo viene la oposición para estas elecciones de medio término. Yo diría, Javi, vuelvo a insistir sobre un punto que mencioné anteriormente. Se terminó el tiempo de la moderación política en la Argentina, que fue de alguna manera lo que acompañó una parte del año pasado, y volvemos al viejo formato, insisto, el statu quo de la política argentina, de puja dicotómica entre dos grandes figuras, ¿no? Cristina versus Macri, Macri versus Cristina. En ese formato, que de alguna manera tiene consecuencias dentro del oficialismo, la figura presidencial tiende a secundarizarse, lo mismo pasa en la oposición. Si Rodríguez Larreta ocupó una centralidad en la política argentina en una parte del 2020, iniciado el proceso electoral, la figura de Mauricio Macri tiende a ser omnipresente en la oposición. La figura de Larreta tiende a secundarizarse, no encontrando la capacidad de construir esa narrativa que planteó el jefe de gobierno de moderar el sistema político, de construir una coalición que tienda a canalizar el diálogo institucional. Esa agenda de Rodríguez Larreta está bastante mellada, la omnipotencia de la figura de Mauricio Macri naturalmente condiciona a la oposición, con lo cual, si uno mira la oposición, uno puede pensar o proyectar en tiempo atrás lo que fue el vínculo entre la figura de Cristina y lo que fue el peronismo federal en la Argentina, allá atrás, 2017. Con lo cual uno ve a la oposición intentando dirimir la construcción de un liderazgo, pero naturalmente en esa construcción de liderazgo la figura de Mauricio Macri es una figura sólida, contundente, porque permite ocupar una parte de la representación de la sociedad que es decididamente, marcadamente refractaria de la figura de Cristina, con lo cual todo ese electorado de alguna manera es canalizado por la figura de Mauricio Macri, con lo cual en Juntos por el Cambio permea la construcción de liderazgos fuertemente críticos de lo que fue el kirchnerismo, de lo que es actualmente el Frente de Todos, con lo cual la ascendencia de dirigentes como Patricia Bullrich marcan el contorno, el estado de situación de Juntos por el Cambio, pero de Larreta tiende a, de alguna manera, a secundarizarse, y atrás de la figura de Larreta también aparecen, dentro de Juntos por el Cambio, la puja al interior del radicalismo por construir también un perfil partidario de cara al proceso electoral, ¿no? Con lo cual uno lo ve muy dinámico a la figura de Lustó, que naturalmente va a tener una dificultad para construir su candidatura a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, porque eso naturalmente va a entrar en colisión con Rodríguez Larreta, que naturalmente va a intentar imponer un sucesor en la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, desde la oposición, uno encuentra multiplicidad de instancias de dispersión del espacio opositor, insisto, similar a lo que vivió el peronismo y el kirchnerismo en la etapa 2015-2019. Es algo así como sin Macri ni Cristina alcanza, con Macri y con Cristina no alcanza, pero sin Macri sin Cristina no se puede. Absolutamente, Fernando, pero como esta no es una elección
de construcción de mayorías electorales. Claro, esta es una elección legislativa, con lo cual no hay una necesidad por parte ni del oficialismo ni de la oposición de ir a buscar ese 50% o ese 45%. Hay una necesidad de consolidar un electorado propio. Dentro de la oposición, la pregunta es qué perfil tiene que tener ese electorado propio. Si más dialoguista o más cuestionador del espectro peronismo-kirchnerismo, ¿no? De un lado Larreta y del otro lado la figura de Patricia Bullrich, como quizás las dos representaciones claras de lo que sería esta idea de posmacrismo, ¿no? Clarísimo. ¿Te quedó algo como para comentar, Ale? ¿Qué te parece importante? No, me parece importante también, Fer, que es un tema que ustedes trabajan mucho, que tiene que ver con el peronismo, con el movimiento obrero organizado. Me parece un llamamiento, atención, ¿no? Que el Frente de Todos inicialmente logró construir una coalición incluyendo a multiplicidad de actores, el movimiento obrero, los intendentes, los gobernadores. Esa era la particularidad que logró amalgamar la figura de Alberto Fernández, y hoy, pasado estos primeros años y medio de gestión, el Frente de Todos tiende a parecerse más al kirchnerismo, y ese todismo que se logró construir en las elecciones, hoy vemos la dificultad que tienen la Liga de Gobernadores, los intendentes del conurbano bonaerense, el movimiento obrero organizado, para tener la capacidad de construir una estética, una forma de construcción política del oficialismo. Con lo cual hoy, si uno piensa la política argentina, encontramos a Máximo, a Massa, a Cristina, a Alberto, y quizás esos gobernadores que, como la figura de Mansur en particular, esos gobernadores que tuvieron la capacidad de construir un relato, un posicionamiento en la campaña, tienden a quedar de alguna manera secundarizada, caso similar a algunos dirigentes de la CGT. Absolutamente. En ese escenario, ese Consejo Económico y Social, esa política de acuerdo y de encuentro, como que pasa a una segunda página, ¿no? Así es, y más, insisto, volviendo al punto del inicio, este es un año plenamente electoral, con lo cual los consensos en años impares son de difícil concreción, ¿no? Ya lo estamos viendo con lo que va a ser definir el calendario electoral, ¿no? Y sin hablar el programa de vacunación, que termina siendo un debate más político electoral que un debate sanitario en la Argentina. Absolutamente. Te agradezco, Ale, que hayas pasado nuevamente por Castillo de Carta. Espero que la próxima vez salgas antes del año. Esperemos, Fernando, Javier, que no sea con el año que viene con la tercera ola. Esperemos que el COVID haya pasado a la historia de la Argentina y de la historia de la humanidad, ¿no? Como un hecho maldito. Tal cual. Gracias por estar con nosotros, Ale. Gracias a ustedes, saludos. Hemos hablado con Alejandro Agüero, politólogo y director del portal ABC en línea.